Bueno, hemos tomado contacto con don Jorge Quiroga, don Jorge Tuto Quiroga, a quien le agradecemos además como candidato a la presidencia de Libre 21. Don Jorge Quiroga, ¿cómo está? Muy buenos días, le escucha todo el país a través de Panamericana. Ha llamado don Jorge Quiroga la atención también otro tema, ya que el expresidente Evo Morales habría admitido en los últimos días que se negoció la fecha de elecciones. ¿Qué se negoció en este acuerdo, don Jorge Tuto Quiroga? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de estar con Panamericana y toda su audiencia nacional y que lo siguen de fuera de las fronteras. A ver, primero que estamos con el tema de la pandemia del coronavirus, que es la primera prioridad y siempre hemos manifestado que las elecciones se deben hacer cuando tengamos la probabilidad de ir a votar masivamente sin que nadie arriesgue la vida. Entendiendo eso, sabemos que el país requiere un gobierno con legitimidad, con credibilidad, capacidad para enfrentar el escenario post-coronavirus, en particular el duro golpe económico que nos va a llegar, producto de la coincidencia o la confluencia del desfalco económico del MAS que se farreó nuestro gas, despilfarró, robó, malversó 50,000 millones de dólares y nos dejó déficit fiscal y comercial muy alto, quemó reservas internacionales y además nos dejó con el contrato de gas expirado. A ese cuadro complejo se le agrega el coronavirus, lo que va a hacer que la reconstrucción económica sea una tarea titánica para un gobierno que debe ser legítimo, con credibilidad, lo más pronto posible. Pero sobre esa base, recordemos lo que pasó. Mire, aquí hay mucha gente que alegremente sale a hablar de acuerdos. El señor Morales, que huyó como rata cobarde, sale a decir ahora cosas. Hablemoslo claro, hubo un acuerdo en marzo y abril, en 3 reuniones del Tribunal Supremo Electoral y del Congreso, convocada por la bancada del MAS, con todos los partidos políticos, todos los que están participando en la alianza, para poner un rango de fechas que iba hasta el 6 de septiembre. Eso se acordó en marzo y abril. ¿Qué sucedió? Que a fines de abril, principios de mayo, a don Evo Morales, la rata cobarde que salió huyendo, le vino pataleta y dio la instrucción a su bancada de desconocer ese acuerdo que se había hecho con delegados de partidos para el 6 de septiembre e imponer la fecha del 2 de agosto, que era absolutamente irrealizable. Como era irrealizable, extrañamente, cuando se aprueba eso en el Congreso, le envían esto al Ejecutivo, que en 2 minutos devuelve con veto esto al Legislativo para que doña Eva Copa, como usted recuerde, promulgue. Entonces, a la gente que nos escucha, hoy la elección está convocada para el 2 de agosto, lo que es irrealizable. ¿Por qué? Porque Evo Morales impuso eso desde su exilio en Argentina. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral? Hablar. Yo no me he juntado con absolutamente nadie que no sea, ni siquiera me he reunido, ha sido todo digital y conversaciones telefónicas, 3, 4 veces, con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que han hecho gestiones con todos los partidos para intentar volver a reponer el acuerdo de marzo de abril con la fecha de 6 de septiembre. Reitero que mi posición desde marzo la he mantenido, es que deben tener flexibilidad el órgano electoral para fijar la fecha en función a criterios sanitarios. Pero entiendo que en aras del consenso se quiere una fecha referencial, hay susceptibilidad de que el gobierno de transición prolongue el coronavirus para extender su tiempo de mandato, comprendo esa susceptibilidad, comprendo la necesidad de tener una fecha referencial para establecer un gobierno legítimo, y el presidente del Tribunal Electoral, ¿qué hizo? Trabajar para reponer la fecha que se había acordado en 3 reuniones en el Tribunal Electoral y en el Congreso con todos los partidos de 6 de septiembre. Para que a la gente le quede claro, el derrotado aquí es Evo Morales, que quiso imponer y sigue vigente hoy la fecha de 2 de agosto, y que si no logramos que el Congreso cambie esto al 6 de septiembre, tenemos que ir a votar el 2 de agosto en medio del pico más alto del coronavirus. Hoy la elección ya fue fijada por el Congreso y contra viento y marea por capricho de Evo Morales para fecha 2 de agosto. Al que no le guste diferir al 6 de septiembre, está pidiendo ir a votar el 2 de agosto. Que queremos hacerlo más adelante de forma flexible. Pues bien, enfrentamos la realidad que el MAS sigue teniendo el poder en el Congreso. Y lo que ha hecho el Tribunal Electoral, en mi criterio, es lograr flexibilizar esa imposición de Evo Morales y recuperar el acuerdo para votar 6 de septiembre. No olvidemos que hoy por hoy la ley vigente es votar el 2 de agosto, que significa que el 18 de junio
de junio, ahora de aquí a unos días, hay que empezar la preparación, capacitación de jurados, lo que es imposible. Pasar al 6 de septiembre permite que el inicio o reinicio de actividades electorales sea el 23 de julio, julio con L de Luis. Entonces hay más tiempo, será suficiente, Dios y el coronavirus decidirán, como lo dije parado en el tribunal electoral. Esa es la situación, y lo que sucede es que, y es natural, hay gente que sale a buscar sacar ventaja por un lado, por otro, y empiezan a llover críticas, como las que está señalando, que no tienen nada que ver con esto que estamos discutiendo. Entendemos que la prioridad es coronavirus, y mi preocupación es que después de pasar la crisis sanitaria y la salud del pueblo boliviano, tenemos que enfrentar el desafío de cuidar la salud de la economía del pueblo boliviano, el desempleo masivo, la quiebra de hoteles, la quiebra de restaurantes, la quiebra de microempresas y pequeñas empresas, y para ello yo hago Facebook Lives constantemente, los invito a las 5, vamos a discutir los detalles de propuestas que vamos a hacer para los próximos 6 meses, consciente que por lo menos 5 o 6 meses vamos a vivir con este gobierno de transición. Me preocupa que no están actuando en la dirección correcta. Yo no soy amigo de salir a criticar ni cuestionar por hacerlo. Me gusta hacer propuestas, lo vengo haciendo. Propuse la cuarentena antes de que se dicte, propuso el bono universal antes de que se dicte, reclamé por laboratorios y testes de marzo, y hoy día vemos de qué hace falta. Hoy vamos a hablar de cómo canalizar en el medio de la transición, con un gobierno que tiene enormes debilidades, un mínimo de recursos externos e internos, a fin de dar alivio para preservar empleos, salvar empresas y evitar una quiebra y colapso total de la economía boliviana, porque no sirve llegar a diciembre, enero, con un gobierno con gran legitimidad, con capacidad, con credibilidad, a hacer la propuesta de 5 años como la que hemos planteado al país de hacer Corazón Verde Digital, si para entonces todas las empresas están quebradas y el desempleo es masivo. Es más fácil fortalecer que hacer resurrección, y creo que ahí debemos enfocar la prioridad, y yo por lo menos seguiré hablando de lo que el pueblo boliviano necesita, y la cuarentena, ojalá que todavía siga rigiendo en términos políticos. Va a haber tiempo de hacer estas comparaciones, dice que eres una así, que eres una asá, y esos oportunismos que, repito, están tristemente a la gente que está angustiada por la situación sanitaria del coronavirus y por la gravedad de la situación económica que se avecina. Yo creo que lo que necesita es escuchar planteamientos, propuestas. Lo hemos hecho, tenemos un programa de 5 años, ahora conscientes de que va a tardar llegar un gobierno que podamos llevar adelante para implementar ese programa de 5 años, daremos lineamientos e iniciativas para los próximos meses en función a conversaciones que tenemos constantes con muchos actores económicos de pequeñas, medianas empresas, del sector de comercio, del sector de hotelería, del sector de restaurantes, que están angustiados por la salud de su gente y por la salud de sus empresas, sus emprendimientos, sus hoteles, que pueden quebrar y dejar un desempleo masivo. Ahora, don Jorge Quiroga, ¿usted ve factible entonces la fecha del 6 de septiembre? Sí, don Jorge Quiroga. Sí, le preguntaba. Sí. Entonces, ¿ve usted factible para la realización de las elecciones el próximo 6 de septiembre? Mire, es mucho mejor que el 2 de agosto, y eso es lo que teníamos que escoger. A mí, yo en política entiendo las limitaciones que tenemos. El tirano, la rata cobarde Evo Morales huyó, pero sigue teniendo suficiente influencia para imponer cosas en el Congreso, y él impuso la fecha de 2 de agosto cuando el acuerdo con epidemiólogos, con la OMS, fueron expertos de salud, estuvieron en el órgano electoral y acudieron a la consulta, a las discusiones. Y en base a eso se había planteado un rango de fechas hasta el 6 de septiembre, no en base a un capricho mío, fue en base a criterios epidemiológicos, de expertos a los que había recurrido el Tribunal Supremo Electoral. Si va a ser factible, no lo sabemos. Como lo dije en la Corte, parado, es Dios y el coronavirus decidirán. Para mí era mejor, y desde marzo lo dije, dejar flexibilidad a que la Corte fije la fecha con plena libertad, consciente que en esa Corte hay 6 integrantes elegidos por el Congreso del MAS y 1 elegido por la presidenta Áñez. Yo no he elegido ninguno, pero de todas maneras daba fe a que lo hagan de esa manera. Pero ese no era el consenso era por lo menos poner una fecha referencial, entendimos, se puso una que era el 6 de septiembre, Evo Morales pateó el tablero, impuso su capricho de 2 de agosto, ojo, por favor, no olvidemos, hoy día
tenemos que ir a votar el 2 de agosto, eso es lo que dice la ley. 6 de septiembre es mucho mejor que 2 de agosto. ¿Será absolutamente factible? Yo no lo sé, tú no lo sabes, el tiempo y el coronavirus decidirá cuál es la situación que vayamos a enfrentar. Claramente, hoy sería imposible votar y todos queremos tener un gobierno como el que estamos proponiendo, con credibilidad, capacidad para enfrentar la enorme tarea de reconstrucción económica, para evitar que vuelva el autoritarismo del MAS al gobierno, para reinsertarnos en el contexto social, para tener bienestar social con un seguro universal de salud que no lo tenemos porque el MAS se farreó la plata del gas y prefirió hacer elefantes azules y canchitas en lugar de darnos salud. Es un desafío gigantesco y solo lo puede encarar un gobierno con legitimidad, y esa legitimidad solo viene producto de una elección que sea participativa. ¿Por qué Evo Morales ha puesto la fecha? Que sigue vigente. Quiero recordar que el 2 de agosto tenemos que ir a votar, porque él le interesaba votar en medio del coronavirus para cambiar el eje del debate al latrocinio de 14 años de su gobierno, al drama del coronavirus, para evitar tener observación electoral. Tú sabes bien que si no estaba acá la OEA con la auditoría que trajimos y que defendimos, Evo Morales hubiera robado la presidencia. Y también seguramente Evo Morales mezquinamente pensaba que en ciudades que le son adversas o reacias, por miedo al coronavirus, va a bajar la participación y sus bastiones iba a salir la gente a votar. Y mira la realidad, el coronavirus no distingue si de qué partido eres o de qué persuasión política tienes, porque está golpeando con enorme dureza al trópico de Cochabamba. Mi solidaridad con la gente del trópico de allá, que está siendo golpeada muy dura, como está golpeando duramente al Beni y Santa Cruz, y se va a ir moviendo. Hoy por hoy lo que tenemos es, o 2 de agosto, si no hacemos nada, es 2 de agosto, si el proyecto que ha mandado el Tribunal Electoral al Congreso, el MAS lo viabiliza, como aparentemente ha dicho que lo va a hacer, recuperamos la fecha de 6 de septiembre, que quiero recordar, fue acordada por los delegados de todos los partidos políticos en 3 reuniones en el mes de marzo y abril. Y precisamente quiero ir a la siguiente consulta ya para ir finalizando, don Jorge Tuto Quiroga. Usted decía, Evo Morales tiene influencia todavía para poner fechas, y lo decía, empezábamos esta entrevista mencionando que el jefe del Movimiento al Socialismo, el jefe de campaña, el expresidente Evo Morales, había indicado que se llevó a cabo una negociación con el Tribunal Supremo Electoral para determinar. ¿El tribunal se habrá reunido vía virtual con el expresidente Morales? ¿Usted qué piensa sobre este punto, don Jorge Tuto Quiroga? No tengo la menor idea. Sí sé que conversó con todos, ha dicho públicamente que ha conversado con todos. A mí lo único que me consta es que hemos conversado. Y mi posición fue que el acuerdo de marzo y abril era 6 de septiembre, que es lo que proponía el Tribunal Electoral, recuperar la fecha, y yo cumplo mi palabra. Porque a pesar de que mi posición era dar total flexibilidad al órgano electoral, aceptamos en aras del consenso que se fije la fecha referencial hasta el 6 de septiembre y pedíamos que se recupere esa fecha, que es lo que habíamos acordado, que se cumpla la palabra. Y se acordó esto con delegados del MAS en el Tribunal Electoral. Se acordó esa fecha en la comisión del Congreso liderizada por mayoría abrumadora del MAS en abril. ¿Y qué pasó? Que a don Evo Morales le vino pataleta y quiso imponer su capricho del 3 de agosto. O sea que es Evo Morales el que ha tenido que volver a la fecha que se había acordado y que él impuso. El derrotado aquí es él. Yo no sé por qué hay gente que interpreta que él está imponiendo. Lo que él impuso es 2 de agosto. Lo que estaba acordado era 6 de septiembre. Ahora se está volviendo a lo que se había acordado incluso con su propia gente. Y reitero una vez más, ¿qué pasará? Depende de la evolución del coronavirus, porque tenemos que votar cuando nadie arriesgue su vida. Pero entre 2 de agosto y 6 de septiembre es mucho mejor el 6 de septiembre. Y reitero también lo que de paradito delante de los vocales de la Corte Electoral dije y voy a hacer. De principios de mayo a principios de septiembre son 90 días. En ese plazo de tiempo hay decenas de miles, 70,000, 80,000 personas bolivianas, ciudadanos que han cumplido 18 años, que tienen el derecho constitucional a votar y a ser elegidos merced al artículo 26 de la Constitución y merced al artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. He tenido varias sesiones digitales con jóvenes que están haciendo cartas al Tribunal Electoral pidiendo que se abra el padrón,
La Corte está aduciendo, el Tribunal Electoral, que hay preclusión, que lo que ya se hizo terminó. Entiendo el principio de preclusión, pero no se puede argumentar preclusión cuando hay 3 meses de diferimiento, no 3 horas, no 3 días, 3 meses, donde decenas de miles de personas que tienen el derecho ciudadano a elegir, se les está conculcando. Y he anunciado que tenemos un grupo de gente de diferentes departamentos, que los hemos buscado en redes, que van a cumplir 18 años entre el 3 de mayo y el 6 de septiembre, que tienen el derecho a votar, que van a hacer recurso al tribunal y los vamos a apoyar, los vamos a ayudar para que el Tribunal Constitucional mande que tienen el derecho a elegir y a ser elegidos y que la Corte debe actuar en consecuencia, abriendo el padrón, permitiendo que se registren, se empadronen para votar y que puedan terciar y participar en las elecciones. No solo porque es un derecho constitucional, no solo porque es un derecho interamericano, sino porque los jóvenes salieron en todas las ciudades de Bolivia en octubre y noviembre con pitita en mano a tragar gases para expulsar al tirano que salió huyendo a México como hombre cobarde que es, y tienen no solo el derecho constitucional, sino que se han ganado el poder sufragar y participar en la democracia, y en eso vamos a trabajar. Lo dije parado delante de la Corte Electoral, lo estamos trabajando, y te aseguro que sea la fecha que se vaya a votar, la gente que ha cumplido 18 años en medio de estos interregnos de postergación va a tener el derecho a elegir. Y reitero, la preocupación, y yo le pido a los bolivianos que entendamos que después de esta crisis sanitaria que va a ser tan dolorosa, tan dura, estamos lamentando decesos, fíjese que ayer hemos batido récord con 27, muchos contagiados, mucha gente sufriendo, pero después de cuidar la salud sanitaria de nuestro pueblo, tenemos que cuidar la salud de nuestra economía, que va a ser golpeada como nunca antes. Te reitero, porque tenemos que hacer reconstrucción económica después del desfalco del MAS, que se paró el gas, que quemó reservas internacionales del Banco Central, nos endeudó y nos dejó con déficit fiscal y comercial muy alto, porque expiró el contrato de gas con Brasil y fue mal renegociado, porque llega la recesión del coronavirus, se va a requerir un plan como el que hemos propuesto en enero y febrero de $7,000 millones de cooperación internacional para salvar las empresas, salvar los empleos, salvar la economía de Bolivia. Pero estoy consciente que yo no soy presidente hoy día y que va a faltar varios meses para poder llevar adelante el plan que estamos proponiendo, y por eso los invito otra vez a las 5 de la tarde en Facebook Live. Vamos a detallar varias ideas, sugerencias para estos meses como aporte constructivo para el gobierno, porque yo no soy de los que me deleito ante los problemas del gobierno y salgo a sacarle punta todos los días, porque estoy consciente que este gobierno de transición es débil, comete muchos errores, pero que estos errores, si no se enrumban y no se le da sugerencias y aportes para salvar la economía, podemos llegar a fin de año con todas las empresas quebradas, con todos los bancos en la lona y con un desempleo masivo y gigantesco, el que va a tomar mucho tiempo recuperarse. Y yo quiero estar en un gobierno, tenemos la capacidad, el proyecto, la credibilidad, pero quiero trabajar para fortalecer, mejorar todo el dolor que se vaya a sufrir. No quiero trabajar en resucitar hoteles que estén cerrados, empresas que estén quebradas, microempresarios que estén fuera de circulación, porque eso haría muy grande el desafío. Creo que esa es la prioridad, yo creo que esa es la preocupación del pueblo boliviano, y entiendo que en medio de eso va a haber muchos otros que privilegian el oportunismo, la crítica de un lado para el otro. Lo entiendo, lo comprendo, yo voy a seguir haciendo estos aportes, y no es porque me corra de las batallas. Tú sabes que yo no me corro ni de Maduro en Venezuela, ni de los Castro en Cuba, y cuando me agreden yo respondo duro y claro, pero entiendo que la angustia del pueblo lo que está buscando es propuestas, ideas claras para el tema sanitario, las hemos venido dando este marzo, y ahora también para la situación económica tan dolorosa, dura y de afectación tan grave al empleo, que nos va a golpear como nunca antes, quizás desde el 85, y en esa línea de seguir dando propuestas y aportes vamos a seguir. Muy bien. Don Jorge Tuto Quiroga, muchas gracias por estos minutos para todo el país a través de Panamericana. Muy buenos días. Gracias, buen día, muchas gracias.